3 de la tarde ya con 20 minutos, ya le comentaba a usted, se está llevando a cabo en Egipto la 27 Cumbre del Clima de la ONU. Allá estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien decía o dijo que en los próximos 8 años México va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 22 y 35%. ¿Esto será posible? ¿Cómo se hará? Bueno, para hablar acerca del tema, yo le agradezco. Se encuentra ya vía Zoom, para quienes nos siguen a través de imagen multicast en el 3.4 de televisión abierta, el doctor Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática de México. Él es experto en cambio climático. Él se encuentra en Egipto, allá ya es de madrugada, disculpe usted la molestia a estas horas de la noche, pero doctor, sí queremos conocer sin duda su opinión respecto pues, a todo lo que está pasando por allá y las declaraciones que se hace por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está? Wendy, con mucho gusto de saludarte y nunca es demasiado tarde para tu auditorio. Muchas gracias. Pues reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Uno pensaría, y con lo que hemos escuchado, de que pues más allá de trabajar en una política ambiental sustentable, se está caminando en otro sentido, pues uno pensaría que esto pues quizá no va a ser posible. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿cómo lograrlo? ¿O en qué se está basando el gobierno mexicano para decir esto y para alcanzar la meta, por supuesto? Quisiera resaltar Ujú, dos elementos, Wendy, ujú, para poner en contexto la importancia del anuncio hoy del gobierno mexicano. ujú. El primero es que en esta cumbre climática que muy bien señalas es la número 27. Hemos escuchado durante esta conferencia al más alto nivel, es decir, el secretario Guterres de Naciones Unidas, el presidente Joe Biden, seguido por un número de jefas y jefes de Estado, primeras ministras, primeros ministros, que nos han indicado el sentido de urgencia, pero respaldado con estudios científicos que han estado publicándose en el transcurso de estos años y particularmente en los últimos meses, donde han colocado el sentido de urgencia, Wendy. La ciencia nos indica con un semáforo rojo que parpadea de forma muy intermitente, o sea, de forma muy fuerte, que estamos en un incremento o en una trayectoria del incremento de la temperatura más allá de 2.5 grados con respecto al incremento histórico. Esto es muy grave porque el nivel manejable que tenemos como humanidad es de 1.5 grados, no rebasar el 1.5 grados de incremento de la temperatura. Estamos arriba a un Ese es grado el contexto. entonces. Arriba a un grado. Es, de, es correcto, ya hemos incrementado 1.1 grados Ujú. centígrados con respecto a los niveles de la revolución industrial, que es cuando empezamos a medir y consumir combustibles fósiles, emitir gases de efecto invernadero, y la temperatura promedio de la Tierra creció de manera exponencial, está creciendo de manera exponencial. De ese 1.1 grados centígrados, prácticamente es de 1980 para acá, Wendy. Entonces, estamos creciendo de manera muy acelerada y cruzando umbrales en los sistemas de biodiversidad, los sistemas planetarios y nuestras economías que estarán en grave riesgo. Ese es el contexto. Ujú. El anuncio del gobierno mexicano hoy sin duda es muy importante Sí. porque responde a la necesidad de incrementar el nivel de ambición. Desde el 2015, en la firma del Acuerdo de París y después en el 2020, el país había comprometido solamente reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para poner un marco de comparación, ¿cuánto se necesita? Para estar en esta trayectoria de emisiones del 1.5 grados centígrados que mencionábamos hace unos momentos, el mundo y México necesitan cortar a la mitad sus emisiones, de hecho un poquito más, y tener emisiones cero en el Ujú. 2050, que es una tarea gigantesca. México teníamos como país solamente 22%, Wendy. Por eso el anuncio el día de hoy del gobierno federal
es muy importante porque pasa del 22% al 35%. ¿Cómo se hace eso? La implementación para las medidas requiere dos elementos esenciales. El primero de ellos es la transparencia que está en el centro de la discusión de cambio climático. ¿Por qué? Porque la transparencia te da la información y te da confianza en el proceso. Nos permite conocer cuánto en realidad estamos emitiendo, contaminando, cuánto estamos reduciendo nuestras emisiones con las acciones que estamos implementando, y también de ahí deriva los fondos en materia de cambio climático que van fluyendo a estas acciones. Por lo tanto, está en el centro. En este momento todavía no tenemos los datos y el detalle del anuncio del gobierno federal sobre qué está atrás de esta meta del 35%, que es, por cierto, reducir las emisiones al 35% al Sí, 2030 sobre el escenario de no hacer nada, sobre la línea base, digamos. claro. No sabemos todavía. Anunciaron solamente algunos componentes en materia de energía renovable, que es importante porque representa la segunda fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Y anunciaron duplicar la capacidad instalada de energía renovable también en los siguientes 8 años, que es muy bueno. Ujú. Evidentemente, eso generará descarbonización natural en el sector. Pero entonces el primer elemento es transparencia. Todavía no tenemos esos datos y esperamos, Wendy, que en el transcurso de los siguientes días y semanas, o esperemos que más pronto, días, el gobierno nos dé los detalles y nos permita conocer qué está atrás, cuáles son las acciones, cómo se van a implementar, cuáles son sus costos, de dónde se van a financiar, porque tenemos que construir una política alrededor para poder cumplir. Nos estamos jugando el pellejo como humanidad, no, Claro. no menos. Sí. El segundo elemento de la Sí, Jorge. implementación, perdón, no, Sí, disculpa, sí, Wendy, es que se me está te acabando interrumpí. se me está acabando el tiempo, Jorge. Entonces yo quería hacerte dos preguntas, así como que ya Sí, rapidísimo me quedan 3 minutitos más. La primera sería, ¿de dónde proviene principalmente el tema de estos gases de efecto invernadero de aquí de nuestro país, de la industria, de la casa? ¿De dónde provienen? Y dos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si México no da cumplimiento a lo que hoy se comprometió en esta cumbre del clima? muy rápido. Ujú. El primer sector de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector transporte, Ujú. Wendy. Las emisiones de nuestros autos, principalmente las emisiones de los autos privados, esas son es la principal fuente. ¿Qué se tiene que hacer para reducir? Normas de eficiencia vehicular que están pendientes de publicar, como la norma 163 de Semarnat, que limita las emisiones de dióxido de carbono en la flota nueva. Eso es central para poder cumplir los objetivos en el sector transporte. Segundo elemento, mayor contaminante, es la energía eléctrica, el sector eléctrico. Ahí necesitamos, como ya anunció el gobierno el día de hoy, duplicar nuestra capacidad, por lo menos de energía renovable, y eso quiere decir que ya el gobierno federal el día de mañana va a cambiar la política energética, porque no hay forma de duplicar la capacidad de energía renovable con el actual marco o la actual política de energía renovable de la federación, que ha limitado la penetración de energía renovable desde el 2019 y no ha construido la transmisión y distribución necesaria para esa inversión. ¿Qué pasa si no cumplimos? Bueno, Ujú. lo primero que pasa es que no estamos comprometiendo nuestros esfuerzos, no estamos abonando a los esfuerzos para poder estar en esta trayectoria de emisiones, y hoy cada emisión cuenta. México es el 12º emisor a nivel global, forma parte de las economías del G20 que representan el 86% de las emisiones globales. Si no actuamos nosotros como país, seguiremos incrementando la temperatura promedio de la Tierra con costos altísimos y con estos impactos que ya vivimos en nuestro país, como mayores sequías, Ujú. más olas de calor, menor precipitación,
mayores y más profundos e intensos fenómenos meteorológicos, entre otros, Wendy. Pues creo que con todo lo que nos acabas de decir, yo sumaría un poco, Jorge, si me lo permites, que pues cada uno tiene que poner su granito de arena, ¿no? Porque a veces uno cree Totalmente. que son políticas exclusivas de los gobiernos y los gobiernos son los responsables, sí, pero pues nosotros también contribuimos a que todo esto esté sucediendo. Entonces, nuestro granito de arena para que poco a poco se vaya haciendo esta pirámide y alcancemos el objetivo. Y el objetivo principal, pues, es cuidar el planeta donde vivimos, ¿no? Y donde van a seguir viviendo Correcto. nuestros hijos y nuestras generaciones. Es correcto, Wendy. Perfecto. Pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buena tarde. Te agradezco mucho y buenas noches por allá en Egipto. Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática de México. Él es experto en cambio climático. Le decía, está en Egipto en la 27 Cumbre del Clima de la ONU. Son las 3:31.